A continuación, anochece en Buenos Aires, que no es poco. El domingo en la tribuna un gordo se resbaló. Si supieran la avalancha que por el gordo se armó, rodando por los tablones hasta el suelo fue a parar, mientras todos los muchachos se pusieron a gritar. Deben ser los gorilas, deben ser. Que andarán por allí. Deben ser los gorilas, deben ser. Que andarán por aquí. Deben ser los gorilas, deben ser. Que andarán por allí. Deben ser los gorilas, deben ser. Que andarán por aquí. Los gorilas, Muy buenas tardes. ¿Cómo andan ustedes, zurdos, intelectuales, imbéciles y arrogantes oyentes de este programa que se llama Anochece en Buenos Aires, que no es poco? Apa, ¿qué me pasó? ¿Me volví loco? No. ¡Zurdos de mierda hoy! ¡La van a pasar para el orto! Sí, señor, los vamos a hacer pelota, por no decir otra palabra. Señores, les acabo de repetir textualmente algunas de las brillantes calificaciones que en un más que brillante discurso dio ayer el presidente de la República Argentina como anfitrión en el Hotel Hilton del paquetísimo barrio de Puerto Madero, al abrir la conferencia de acción política conservadora, a la cual tengo que decírselos de nuevo. Silencio. No hay plata. Sí, señor, es un filósofo el presidente. No hay plata, pero para alquilar ese hotelcito y hacer ese evento sí hay, ¿no? Bueno, y para haber largado la Fundación El Faro, que preside el señor Agustín Laje, te cuento, mi querido Guillermo, que el cubierto salió $25.000. Pero claro, con $1 a 1.000 pesos más casi, que el ¿no? Faro, el falo. Más que el faro, el falo, parece que. Así es, así es. Espero que nos inviten en la próxima reunión del Faro, así podemos concurrir. ¿Qué te parece, Guille? Hay que llevar un tupper también por para llevarse las horas de las comidas, ¿no? Sí, con algún huevito duro, algo así, ¿viste? Así. Una botellita de Manaus para la bebida que sobre también. Bueno, señores, estamos emitiendo nuestro programa número 392 de Anochece en Buenos Aires, que no es poco, para que la radio comunique y la memoria sea un ejercicio. Acá estoy con aire acondicionado. Mejor de mi tos, aunque quedan algunos resquicios, pero esto es un proceso virósico y lleva su tiempo hasta que uno restablezca la normalidad. Bueno, estamos transcurriendo ya el último mes del año, un mes corto que va a marcar el ocaso de este año 2024, que fue terrible para todos los argentinos. Ni siquiera en las vacaciones nos dimos un momento de respiro. ¿Se acuerdan allá en el lejano
oeste, le iba a decir, no, el lejano enero de inicios de este año, en donde hubo una devaluación impresionante de la moneda, y bueno, y se convocó a extraordinarias en donde se debatía y se transmitía por televisión las distintas opiniones de las comisiones que iban a emitir dictámenes en distintos capítulos para la denominada Ley Bases, bueno, que en definitiva se aprobó unos 6 meses después y que ahora la topadora de Schwarzenegger está aplicando a rajatabla todos los días. Bueno, en fin, va a ser un mes breve, corto, ya empezaron algunas reuniones de amigos, mucho más austeras que en años pasados. Pero bueno, los argentinos nos gusta juntarnos, nos gusta abrazarnos, nos gusta, somos así, somos latinos, somos comunicativos y esperamos que estas fiestas transcurran en paz realmente, porque la verdad que nos merecemos un respiro, ¿no? Bueno, hasta ahora el clima se ha comportado, digamos que a esta altura del año, en años anteriores, andábamos todos ahí ya con el ventilador y qué sé yo, y hasta ahora se ha comportado mañanitas fresquitas, días medio nubladesquis, y bueno, esperemos que esta temperatura se mantenga para la Navidad y para el fin de año. Bueno, les cuento que hoy, en la segunda parte de nuestro programa, vamos a tener a un destacado invitado, un brillante, cuando digo brillante no exagero para nada, brillante economista, que se llama César Viglianona, y que desde la República de El Salvador, estamos caminando por Centroamérica, la patria grande, ya pasamos por Nicaragua, pasamos por Honduras, pasamos por Guatemala, pasamos por Panamá, pasamos por Costa Rica, ahora le toca el turno a El Salvador, y entonces, ¿quién mejor que César Viglianona, que es economista y además es un colaborador de la cadena televisiva Telesur, que es uno de los medios de integración cultural, periodística e informativa más importante que tiene el continente. Yo justamente un día viendo Telesur lo vi a él, ¿no? Y me detuve en un reportaje que le hicieron, me pareció muy interesante, anoté su número en un papelito y luego lo ubiqué por una red social, no sé si fue Facebook o qué sé yo, le escribí, me respondió y acá lo tenemos por segunda vez en el programa nuestro. Y nos va a contar y dar una descripción general de lo que está pasando en El Salvador, porque a mí me llama la atención que últimamente, en los últimos meses, a pesar de que estuvo hace pocas semanas aquí en Buenos Aires, se vino un fin de semana perfil bajo, podemos decir, estuvo con el presidente Javier Milei, que le retribuyó la invitación que previamente había ido Milei a El Salvador, pero lo cierto es que de pasar a hablarse de él constantemente el año pasado y de cubrir bastante centimetraje en las páginas de los diarios y videos y notas y qué sé yo, por el fenómeno que implicaba, de repente en los últimos meses se ha hablado poco de él, y me estoy refiriendo al presidente de la República de El Salvador, el señor Bukele, que se habló mucho de él por haber desmantelado las bandas armadas que hacían las suyas en El Salvador y haber impuesto una situación de seguridad
que lo llevó a una reelección en la cual prácticamente no tuvo oposición porque había muchos candidatos y la oposición estaba fragmentada. Bueno, se mandó una jugadita pasando por encima de la Constitución Nacional, pero el hombre controla todo, controla el Parlamento, controla el aparato judicial, y es un hombre con cierto carisma, también, que hace que, bueno, que la gente lo haya votado. Pero últimamente está como así oscuro, ¿no? Como apagado. Así que vamos a ver qué es lo que está pasando en El Salvador con el tema de la seguridad. Vamos a ver qué está pasando en El Salvador con el tema de la economía, de cómo en este momento está la situación política, y bueno, y de todas estas cosas y las que vayan saliendo en la conversación vamos a estar hablando con el amigo César Villanona. Así que bien, vamos a comenzar por nuestra síntesis informativa de lo que ha pasado en los últimos días en el mundo y en nuestro país. Mientras en el Líbano se estableció una, como suele ser en toda esa región, una, digamos, inestable tregua de alto el fuego que tiene que durar entre 60 y 90 días, mientras el pequeño ejército del Líbano ha pasado a ocupar determinadas regiones y el ejército israelí está de a poco abandonando las posiciones que, bueno, sobre las que avanzó por haber pasado la frontera con este país de los cedros, de los cedros. El Líbano, vos sabés que tiene una bandera muy, muy simpática, así como Canadá tiene una hojita, ¿no? Que parece como una hoja de parra o algo así. El Líbano tiene un cedro porque los actuales libaneses vienen de los antiguos fenicios. Los fenicios, a su vez, dieron lugar a los cartagineses. Y justamente las naves que hacían los fenicios y que le permitieron controlar a través de factorías comerciales, porque eran hábiles comerciantes, la mayor parte del Mediterráneo, las hacían con una madera que era la de los cedros, que, bueno, se fueron degradando a medida que pasaron los siglos. Todavía existen, pero es el árbol nacional. Entonces ellos han puesto en su bandera ese arbolito. Bueno, lo cierto es que nunca el Líbano tuvo una tradición militarista, agresiva, de expansión, digamos, militar, sino que en su momento de esplendor, en la antigüedad, sí tuvo una expansión de carácter, si querés vos, comercial, económica. Pero lo cierto es que, bueno, después de unos 60 días de tiros y guerra y enfrentamientos entre Israel y Hezbollah, que es un movimiento político-militar con representación parlamentaria y ministros en el gobierno del Líbano, que está constituido por una sociedad muy compleja, en donde ese gobierno está representado por cristianos maronitas, por musulmanes y por otros credos también minoritarios. Bueno, luego de haberse producido aproximadamente como consecuencia de la invasión de Israel al Líbano un desplazamiento de 900.000 personas, que la mayoría se trasladó hacia Siria, después de haberse provocado más de 3.000 muertos en la población libanesa, más de 240 niños muertos, asesinados por las bombas y la metralla, y por el lado israelí haberse producido
82 militares fallecidos, más 43 civiles muertos. Estamos ante una frágil tregua en la cual todavía se siguen disparando algunos misiles y cohetecitos y obuses y todas estas cosas entre los contendientes. Esperemos que esto se pueda mantener realmente por el bien de la población civil, que es la que siempre paga los platos rotos. Y mientras esto está ocurriendo en el Líbano, hay muy cerquita, porque tienen frontera, en Siria, la semana pasada, un movimiento de rebeldes fundamentalistas que dicen que están apoyados por distintos factores o intereses o actores, por ejemplo, por los turcos, también se dice que en forma indirecta por Israel y desde ya por Estados Unidos, llegaron a tomar la ciudad de Alepo, que es la segunda ciudad en importancia después de Damasco, que es la capital del Estado sirio, y que es un importante centro comercial que además tiene mucho intercambio comercial con Turquía por estar próxima a la frontera de ambos países. Bueno, en esta ciudad de Alepo fue tomada por el movimiento que se llama Organismo de Liberación del Levante y que controlan desde hace un tiempo una provincia que es la provincia de Idlib, que está ubicada precisamente al oeste de la ciudad de Alepo. Lo tomó esto por sorpresa al mismísimo ejército sirio y ellos aprovecharon la circunstancia de, si se quiere, cierta distracción o relajamiento desde el punto de vista de la defensa y de la estrategia militar de parte del ejército sirio, que está apoyado, que tiene una alianza con Rusia, o sea, está apoyado por el ejército ruso y también por Irán, aprovechando los conflictos que hay en otras latitudes, como es la guerra entre Rusia y Ucrania, y como también es el conflicto en el Medio Oriente con epicentro en Gaza y en el Líbano. Entonces, bueno, atrás de esto, por supuesto, que está en la mano de los servicios y de agencias como la CIA, y bueno, tomaron y del mismísimo Estado de Israel, que juega también sus alfiles en la región. Entonces, en el complejo mundo de la geopolítica también está metido Turquía, porque Turquía tiene un problema, que es la nación, digamos, de los kurdos. Los kurdos son una población de más de 60 millones de habitantes que están esparcidos en Turquía, en Irak y en Siria principalmente. Es una minoría que goza de gobiernos autónomos, no reconocidos como Estado, por supuesto, pero que vienen librando desde hace años una lucha armada contra el Estado turco, ¿verdad? Entonces, en Siria también están ahí metidos los kurdos y, bueno, los turcos cuando pueden, trácate, los bombardean y todo eso, ¿no? Entonces, ya hubo un contraataque ante la sorpresa del ejército sirio, apoyado por el ejército ruso, principalmente tanques y aviación, y también por el apoyo que le brinda al el régimen de Assad, que es el presidente sirio, la República Islámica del Irán, que tiene asesores militares en Siria. Así que
están en una contraofensiva tratando de recuperar la ciudad de Alepo, y cuando hace unos cuantos años atrás el ISIS o el Daesh, como se le decía también, había controlado gran parte del territorio sirio y lo tenía a maltraer al presidente Assad. Cuando se metieron los rusos, ahí se acabó el ISIS. A ver, en 90 días los arrinconaron y no es que los eliminaron por completo, pero los redujeron muchísimo en su capacidad militar. Bien, en otro gran frente de combate en el mundo está dado en el centro de Europa, en una guerra que ya lleva casi 3 años entre rusos y ucranianos, una guerra de desgaste terrible. Estados Unidos está presionando a Ucrania para que reduzcan el límite de edad para que puedan ingresar los hombres al servicio militar, que en Ucrania se da a partir de los 25 años de edad. Pero la idea es que la reduzcan a partir de los 18 años se produzca la convocatoria. ¿Por qué? Porque te cuento que Ucrania se está quedando sin soldados para combatir en el frente. Los rusos son un ejército mucho más numeroso y vienen avanzando y recuperando terreno que estaba en poder de los ucranianos. Y la verdad es que este avance parece incontenible. Es una vieja táctica rusa que la emplearon en su momento contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Y lo cierto es que Estados Unidos también la semana pasada se entrometió una vez más en esta contienda, en esta guerra, y autorizó al ejército ucraniano a utilizar las denominadas minas antipersonas. Estas minas antipersonas son aquellas que explotan, digamos, cuando las pisás en el terreno. Pero están equipadas de una forma especial, con nueva tecnología. Se llaman bombas antipersonas no persistentes. ¿Qué quiere decir esto? Están equipadas con un dispositivo de autodestrucción o autodesactivación, lo que en principio limita los riesgos para la población civil, porque generalmente lo que pasa con estas guerras convencionales, si se quiere, es que una vez que, alguien ganó, el otro perdió, se retiraron los ejércitos del campo de batalla, quedan las minas, y después las minas quedan durante décadas, y por ahí un pibe pasa por ahí y ¡pum!, explota el pibe. ¿Entendés lo que te digo? Entonces, supuestamente estas bombas tienen un dispositivo que hacen que se autodestruyan. Porque funcionan a batería. Entonces se va descargando la batería y esto, qué sé yo, es un nuevo dispositivo tecnológico. Por otra parte, el gobierno de Biden, que está en retirada, concedió la semana pasada a Ucrania un nuevo préstamo, en este caso de ayuda militar, paquetes de ayuda militar, por $275 millones. El paquete incluye, por ejemplo, munición de artillería de 155 y 105 milímetros, proyectiles de mortero de 60 y 81 milímetros, los drones,
material de demolición, equipos de protección química, biológica, radiológica y hasta nuclear. Así que, bien, esto es lo que está ocurriendo a nivel bélico en el mundo. Pero también se lo vio en una conferencia de prensa al presidente Volodymyr Zelensky, muy serio, porque por primera vez en 3 años admitió que él estaría dispuesto a iniciar negociaciones diplomáticas que conduzcan hacia la paz con Rusia, si a él le garantizan, digamos, Rusia se quedaría con los territorios que está recuperando, pero a condición de que acepten el ingreso de Ucrania a la OTAN, que no es un miembro activo de la OTAN, pero la OTAN los está apoyando porque, bueno, son carne de cañón, digamos, en la guerra contra los rusos, a condición de que lo admitan como miembro pleno de la OTAN. Zelensky estaría de acuerdo en firmar un compromiso por el cual haya un paraguas sobre lo que quede de territorio, genuinamente ucraniano. Esto significaría nada más y nada menos que un triunfo diplomático, militar y geopolítico de Rusia después de 3 años, y una terrible derrota de la OTAN, que para qué gastó tanta plata, munición y bla, 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 bla. Y por otro lado, la desaparición como tal, o como lo conocimos, del Estado ucraniano, que estaría cercenado, digamos, en lo que era el 100% de su territorio. Bueno, mientras todo esto ocurre allá, lejos de nosotros, en Argentina también suceden cosas, como por ejemplo lo que sucedió la semana pasada con una nueva convocatoria fracasada para tratar la ley de ficha limpia, que es una ley horrible, espantosa, que se tendría que llamar la ley Cristina Fernández de Kirchner, en realidad, porque pasa por encima con el principio de la cosa juzgada, que es lo que jurídicamente, digamos, es correcto desde el punto de vista de una buena técnica jurídica en un Estado de Derecho, y simplemente busca proscribir, censurar y dejar fuera de juego a Cristina, que se perfila como candidata a las elecciones del año que viene por la provincia de Buenos Aires, en donde tiene un gran predicamento en la opinión pública. Algunos hablan en este momento de un 40% de aceptación según las encuestas que se están llevando a cabo. Esto llevó a una gran tensión que no ha aflojado entre los principales socios de este gobierno libertario. Me refiero a la Libertad Avanza y al PRO del ingeniero Mauricio Macri, que está cada día más nervioso y más ofuscado porque tanto Cristina como Javier Milei se han elegido como contrincantes para el proceso electoral legislativo del año que viene, que va a ser un proceso muy polarizado. Y en esa elección, digamos, que han hecho ambos, queda fuera de juego Macri, lo dejan fuera de juego. Bueno, entonces esto, digamos que el no haber logrado la mayoría, la poca insistencia y convencimiento que tuvieron los libertarios en llevar a cabo la sesión, la prontitud que tuvo Martín Menem, que fue reelegido ayer de nuevo como presidente de la Cámara de Diputados por un año más, a encerrar prontamente, se había cumplido la media hora de plazo del horario establecido para la convocatoria, pasó
31 minutos y la levantó, motivó que por parte de el PRO realmente los muchachos estuvieran muy calientes, y esto a su vez motivó que los trolls de ambas partes en las redes sociales se tiraran con munición gruesa como los rusos y los ucranianos, a punto tal de que los trolls libertarios, entre otras cosas, le dijeron a los del PRO o a Mauricio Macri que no le iban a dar la concesión de la hidrovía, como viene presionando en estas cenas con las milanesas y las papas fritas. ¿Se acuerdan que se reunían en Olivos y qué sé yo, Macri y Milei? Bueno, esto es realmente un coto muy preciado que quisiera tener Mauricio, porque Mauricio tiene muy buenas relaciones con el expresidente o con el presidente Carles de la República Hermana del Paraguay, que también es un empresario dedicado a la producción de cigarrillos y otros menesteres. Y la hidrovía pasa por el Paraguay, pasa por el Paraguay. Y por ahí se pueden pasar muchas cosas, además, por el Paraguay, ¿no? Entonces, Mauricio tiene realmente mucho interés en esto y también en colocar a su gente en el ente, el organismo que controla Yacyretá, la mayor represa del mundo, porque tanto Carles como Mauricio están interesados en la producción de turbinas, que son los aparatos que generan la energía del agua de las represas. Hablando de esto, te cuento que el gobierno oficializó en el boletín oficial el inicio del proceso de la privatización de la hidrovía, que es de lo que estamos hablando precisamente, bajo un esquema de concesión a riesgo empresario, desvinculando totalmente al Estado de la administración y de su mantenimiento. Las ofertas para esta licitación se pueden presentar hasta el 29 de enero del año 2025, o sea, dentro de poquito tiempo, bajo la supervisión de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables. Además, según el comunicado dado por el gobierno, con esto se busca mejorar los servicios, reducir los costos operativos, fomentar inversiones que modernicen la infraestructura con la que se cuenta actualmente, incluyendo actividades, por ejemplo, como el dragado, el mantenimiento de los canales y la instalación de sistemas de señalización. Esta vía navegable está considerada además como un activo estratégico para la economía de la Argentina, porque es fundamental para su comercio externo o exterior, porque a partir de ella, del recorrido de ella, se exporta el 80% de las mercaderías que se producen en el país. Este contrato de concesión va a tener una duración de 30 años y estará abierto además a la participación de empresas internacionales especializadas en obras fluvio-marítimos. Además, por supuesto, en los pliegos se dice que el futuro concesionario deberá ejecutar un plan de obras prioritarias durante los primeros 5 años. Bueno, finalmente esto ya está en marcha. Esto fue una de las barbaridades que no se animó a, digamos, de la falta de decisión que tuvo el gobierno de Alberto Fernández, que tuvo ahí la posibilidad, además, administró durante 1 año, 2 años la hidrovía a través de aduanas y de la AFIP, dando superávit, pero
todo lo podía haber convocado el proceso licitatorio de otra forma, no lo hizo, y entonces en vez de salir las mercaderías a través del canal Magdalena que conecta con el puerto de aguas profundas sobre el Atlántico, Bahía Blanca, Milei prioriza el otro canal que conecta con el puerto de Montevideo. Bueno, uno de los otros horrores que no se animó, de decisión política que no se animó a tener el expresidente Alberto Fernández, y que realmente hubiera empoderado al país en una de sus recursos geoestratégicos que son muy importantes para el desarrollo económico y comercial de la República Argentina. Bien, volvemos al exterior, vamos a Estados Unidos. Trump sigue insistiendo con la aplicación que va a hacer de aranceles protectorios de la industria norteamericana, y que le va a aplicar a México, a China y a Canadá. A China le dice que el fentanilo, esta droga sintética, pasa las fronteras norteamericanas provenientes desde China, y recuerden que México, Canadá y Estados Unidos están relacionados a través de un muy importante tratado comercial del norte, se le dice, ¿no? Del norte. Y Canadá es un país sumamente desarrollado. México es un país que viene creciendo económicamente, y por supuesto esto motivó que la muy capaz y decidida presidenta recién electa de México, Claudia Sheinbaum, que al principio le dijo: colaboremos entre canadienses, mexicanos y norteamericanos. Bueno, frente a esta posición cada vez más agresiva de Trump, le dijo: señor Trump, si usted aplica aranceles contra los productos mexicanos, nosotros vamos a aplicar aranceles también con los productos norteamericanos. Y todo esto va a hacer que el pato de la boda lo paguen los consumidores norteamericanos, porque se van a encarecer muchos de los productos de origen azteca que se comercializan en su país. Pero las cosas no están tranquilas solamente ahí, sino que ayer se originó una crisis política en Francia fenomenal. Así como Napoleón tuvo sus 100 días cuando vino de la isla de Elba, desembarcó en Marsella y caminó hasta París con el apoyo popular, y tuvo sus 100 días de gobierno, en donde finalmente fue derrotado en la batalla de Waterloo por sus amigos los británicos. Bueno, también en Francia ayer hubo 100 días que cumplió de gobierno el primer ministro, que fue elegido por el presidente Emmanuel Macron. Me refiero al señor de origen liberal, Michel Barnier, que quiso pasar por encima del Parlamento, que allá se llama Asamblea Nacional, para aplicar ajustes en el tema de la política del presupuesto de seguridad social de Francia. Esto no fue bancado por la izquierda, el nuevo Frente Popular, liderado por Mélenchon, un gran dirigente político de izquierda francés, que ganó las elecciones de renovación parlamentaria, pero después Macron decidió no negociar con los ganadores y eligió a Barnier, que forma parte de un partido que representa el 10% de los votos. Bueno, lo cierto es que con una mayoría de 330, hubo un voto de censura de la izquierda, que fue apoyado además por la extrema derecha francesa, liderada por el Frente Nacional o el Partido Nacional de Marine Le Pen, y por una abrumadora mayoría
por 331 votos, superando la mayoría exigida en Francia, que es de 288, cayó el ministro, se aprobó el voto de censura. El ministro presentó su renuncia hoy, 5 de diciembre. Macron se encuentra de gira en Arabia Saudita. Debe estar negociando algunos contratos de venta de armas, porque Francia es un gran productor de armas. Y bueno, y cuando Macron regrese a su país, va a tener que nombrar un nuevo primer ministro. Macron en el año 27 ya no puede ser reelecto. Y está en una encerrona realmente, porque la verdad que demostró su hilacha. Macron fue un hombre formado que trabajó durante muchos años en la banca Rothschild, así que viene de la cepa financiera y económica ultraliberal. La verdad que prefirió negociar con la extrema derecha que con el progresismo o con la izquierda. Y ahora la extrema derecha se está esperando su nueva oportunidad. Tranquilita, espera el desgaste de Macron, espera una polarización en el año 27. Y veremos si en esa polarización por ahí la izquierda no vuelve a dar el batacazo. Acordate que después de durante muchos años en Inglaterra de preeminencia del Partido Conservador y de los liberales y qué sé yo, la sociedad británica se hartó de la degradación de su calidad de vida y votó por los socialistas, o el partido laborista inglés. Y estamos hablando, ojo, de una izquierda europea que no tiene nada que ver con la izquierda latinoamericana. La izquierda europea es la izquierda que hay en Europa. Son partidos socialistas liberales que son más sensibles a la cuestión social que los partidos de derecha, representados en España por el Partido Popular o por estos trogloditas de Vox, o por el Partido Nacional francés, o por la alianza que está gobernando Italia con Giorgia Meloni, ¿verdad? Así que bueno, acá se configura una situación de crisis política que además tiene consecuencias también en el plano internacional. ¿Por qué? Porque Francia es un país de mucho peso en la comunidad europea. Tiene mucho peso en Bruselas. ¿Qué es lo que funciona en Bruselas, que es la capital de Bélgica? El Parlamento Europeo. Y el Parlamento Europeo es como el Parlasur acá, elabora normas que si son aprobadas luego en cada uno de los 27 estados que tienen representación en ese Parlamento Europeo, son obligatorias, son normas de carácter regional y que están referidas tanto a la seguridad, a lo económico, a lo social, a lo provisional, a lo laboral, etcétera, y a la defensa también, y a la seguridad. Así que una Francia tenemos debilitada en este aspecto, más un gobierno también alemán que se cayó en su alianza de gobierno y que tiene elecciones anticipadas para dentro de muy poco, hacen que los principales dos socios de la Unión Europea, que son Francia y Alemania, puedan llevar a un crecimiento aún más sostenido de los partidos de ultraderecha en Europa. ¿Se explica? Bien. Bien, mientras todo esto ocurre en el viejo continente, te cuento que volvemos a la Argentina, en donde la Iglesia está renovando sus autoridades y donde, por ejemplo, ayer, dentro de este cambio que tiene que ver con un cambio alineado con la política franciscana del Papa Pancho, de
Francisco. Ayer el arzobispo de Córdoba, que se llama Rossi de apellido, dijo que en la Argentina, ante la decisión del gobierno de eliminar los medicamentos gratuitos para los jubilados, estableciendo una serie de requisitos, pero que realmente son incumplibles, porque, a ver, no solamente es cruel exigir que para tener acceso al 100% de descuento de los medicamentos vos tengas que tener un salario o un haber que sea de 1,5 el mínimo, o sea, 500 lucas estamos hablando, sino que además no tenés que ser propietario, no tenés que ser un coche, tiene que tener más de 10 años de antigüedad y pim, pum, al final y la auditoría y el estudio socioambiental que te van a hacer, y al final esto te va a llevar a que directamente la gente decida, porque además todo esto se hace a través de las páginas de las aplicaciones del gobierno, sin turnos personales. Entonces, los viejitos muchas veces no manejan un cajero automático en un banco para sacar la jubilación. Imagínate que esto es prácticamente ridículo. Bueno, lo cierto es que la Iglesia ayer, a través de el arzobispo de Córdoba, que te vuelvo a repetir, se llama Ángel Rossi, dijo que acá esto se trata de una eutanasia, realmente una actitud muy dura, declaraciones muy duras con respecto al gobierno. Bien, entre el cambio de autoridades que se ha producido en la Iglesia argentina para el periodo 2024-2027, te puedo contar que el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal es Marcelo Colombo, que es el arzobispo de la provincia de Mendoza, que además va a estar acompañado por el arzobispo de Córdoba, al cual nos referimos recién, Ángel Rossi, como vicepresidente primero, y por el obispo de Jujuy, César Fernández, en la vicepresidencia segunda. La Secretaría General va a ser ocupada por el obispo Raúl Pizarro, que tiene apellido de conquistador español, en el Perú, que es el obispo auxiliar de San Isidro, y todos ellos van a conformar la denominada Comisión Ejecutiva, que es la que toma las decisiones en la política de la Iglesia argentina. Colombo, que es el nuevo presidente, nació en Buenos Aires en el año 1961. Sucede en el cargo a Oscar Ojea, obispo de San Isidro, quien ejerció la presidencia por 2 periodos consecutivos. Su historia está muy vinculada con el extinto obispo y gran persona, obispo de Quilmes, Jorge Novak, quien lo ordenó sacerdote en el año 1961 y de quien fue estrechísimo colaborador. Fue uno de los obispos católicos que destacó la labor en defensa de los derechos humanos durante la dictadura militar, Novak, para que lo tengas presente. El nuevo presidente del episcopado, Colombo, fue ordenado sacerdote en el año 1988. Es abogado, además, de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, y en 1994 obtuvo la licenciatura de Derecho Canónico en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. En el año 1995 se doctoró en Derecho Canónico en la Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino, en Italia, y Colombo fue nombrado obispo de Orán, en la provincia de Salta, por el otro papa alemán, Benedicto XVI, en el año 2009, y en 2013 el Papa Pancho lo trasladó a La Rioja. De allí empezó a avanzar con la beatificación de otro gran obispo mártir de la Iglesia argentina, el pelado Enrique Angelelli, asesinado por la dictadura cívico-militar en el año 2018.
hasta que fue nombrado por Francisco como arzobispo de Mendoza. Hace poco estuvo participando activamente en Roma en el sínodo de la sinodalidad, que es el encuentro que reunió a la Iglesia Católica de todo el mundo y que va a impulsar importantísimos cambios en la vida institucional de la Santa Madre, como se le dice, y es un hombre que está muy convencida de las nuevas reglas que tienen pastorales, que tienen que acercar a la Iglesia al pueblo. Sostuvo recientemente que la justicia social, a diferencia del presidente Milei, es insoslayable y afirmó que como Iglesia tenemos que reforzar nuestra participación para que no se quede la gente sin la atención más indispensable. Bueno, podría continuar porque hay un montón de cosas, pero no nos alcanza el tiempo, y vamos a terminar esta columna realmente escuchando un audio y viendo un video de la participación, parte de la participación, porque tampoco los quiero castigar tanto, que tuvo la diputada Lourdes Arrieta por Santa Fe, que fue expulsada de la Libertad Avanza, que fue apretada con un escándalo terrible, y que a partir de ese momento formó una banca unipersonal que se llama Las Fuerzas del Cielo, nada más. La Fuerza del Cielo. Es la famosa diputada que visitó a Astiz, a Guglielminetti, allá en Ezeiza, que se sacó con un llamativo, sobre todo la foto, que después se quiso despegar, que no sabía quién era Astiz, porque era muy joven, había nacido no sé qué año, y que también concurrió en algunas sesiones con esos patitos incrustados en la cabeza que se mueven todos con resortes. Bueno, una brillante dialéctica empleada por la diputada que se emocionó hasta las lágrimas. El tema es que no le caía ninguna lágrima. Vos ves el video, miralo detenidamente y vos vas a ver una pésima actuación, pero una pésima actuación más propia de un culebrón de estos televisivos que vemos los argentinos en la televisión, que la verdad un poco deprecian la banca que está ostentando en uno de los poderes del Estado, que representa precisamente al pueblo de la nación argentina. Ahí vamos con Lourdes Arrieta. Vengo a hacerme cargo, a poner la cara, porque yo no di quórum, y eso no significa que soy enemiga del pueblo. Señores, yo veo tanta hipocresía del pueblo hacia el pueblo argentino, veo tanto dolor. Yo no puedo creer que tanto de un lado como del otro se estén rifando las ilusiones de tantos. Yo no respondo a Macri, no respondo a Cristina, ya no respondo ni siquiera al Ejecutivo porque me echaron. Estoy sola, dándole la cara. ¿Saben qué? No tengo nada que ocultar. Estoy limpia, estoy libre de toda contaminación. No le debo nada a nadie. Por eso creo que este tema de ficha limpia se tendría que ampliar. El tema, señores, es aquí que muchos te inventan causas, te meten pruebas falsas. Nadie se puso a pensar en las pruebas inventadas por inteligencia artificial, por ejemplo. Por ejemplo, con 15 segundos de tus movimientos y un poco de tu voz, podrían inventarte una causa. Hay muchos que te ponen trabas para que no puedas continuar en esta carrera. Te frustran y han frustrado las ilusiones de muchos. Señores, yo creo que acá lo que tendrían que pensar es en el jubilado que está esperando cobrar un poquito más, cobrar sus juicios. Un veterano de guerra que está esperando el resarcimiento histórico
Bueno. Sí. Lourdes Arrieta, ¿no? Comienzo de espacio publicitario. No le dejes a tu hijo la herencia de la duda. Resolvé tu identidad ahora. 011-4384-0983 www.abuelas.org.ar. Totalmente distintos, pero encajando perfectamente. Un espacio donde estamos todes. Piezas de realidad. ¿Querés mejorar las redes de tu empresa o emprendimiento? En Rompecabezas podés encontrar la solución. Ofrecemos servicios de gestión de redes y community management, publicidad en redes sociales, diseño, fotografía y edición de video. Somos una cooperativa de servicios con más de 4 años de experiencia. Búscanos en www.rompecabezas.coop.ar o mandanos un mail a creatives.rompecabezas@gmail.com. Somos Rompecabezas, cooperativa de contenidos. Una panacea radial entre tanta lengua suelta. Entre tanta lengua suelta. Transmisión de señales en el universo online. En el universo online. Aguante. Totalmente distintos, pero encajando perfectamente. Aguante. Fin. Aguante. De espacio publicitario. Anochece en Buenos Aires, que no es poco. Para que la radio comunique y la memoria sea un ejercicio. Muy bien, acá estamos. Che, estuve sumamente afectado, emocionado por la diputada Lourdes Arrieta. Bueno, en fin, deportes. Che, Fórmula 1, todos estábamos esperanzados en Colapinto, ahí en Qatar, pero fue el Mufa mayor. Volvió, es de piedra, no te falla jamás. El ingeniero fue a verlo a Colapinto y no llegó a cumplimentar una vuelta. Lo hicieron pelota desde la largada. Mirá que el pibe suele largar rezagado muchas veces, pero después hace una carrera, se mantiene, maneja los neumáticos, qué sé yo, y por ahí se acerca a las primeras 10 posiciones. Bueno, el ingeniero, que no lo quiero nombrar, pero que es argentino, lo fue a ver a Qatar y chao, lo mató al Franco Colapinto. Fútbol, Calcio A. Está incontenible el avance del equipo de la diosa, el Atalanta, que le ganó 2-0 de visitante, nada más y nada menos que uno de los grandes equipos de capitalinos de Italia, la Roma. Le ganó a la Roma 2-0 y quedó como único escolta en la tabla del equipo, el gran equipo del sur de Diego Maradona, el Napoli, que tiene 32 puntos, Atalanta tiene 31, y este fin de semana viene con un clásico regional que es el Milan, el Milan que alguna vez fue dirigido por el Cavalieri, Berlusconi, mientras que en tercer lugar está el Inter, está compartido entre el Inter, la Fiorentina y el Lazio, que tienen 28 puntos. Mientras tanto, en España, la Liga Santander, que es la primera división del fútbol profesional español, lidera cómodamente, te diría, el Barcelona, que tiene 37 puntos, seguido por el equipo del Rey, el Real Madrid, los merengues, equipo de camiseta blanca, 33 puntos, mientras que en tercer lugar está el Atlético de Madrid, el Cholito Simeone, con 32. Mientras tanto, en Francia,
ahí, sin sorpresas, lidera el Paris Saint-Germain, que tiene 33 puntos, seguido por el Olympique Marsella, el equipo del sur francés, que está en segunda posición, y también junto con el Mónaco, que tienen 26 puntos, y en tercer lugar está el Lille, mientras que en cuarto lugar está con 22 puntos el Olympique Lyon, mi equipo. El equipo de la zona del Ródano, que le ganó de local 4-1 al Niza, goleada, y que está haciendo una muy buena temporada con relación a el paupérrimo rendimiento que tuvo el año pasado. Mientras tanto, en la República Argentina se define el campeonato, estamos a 2 fechas. Vélez se alejó, tiene 48 puntos. Segundo viene el equipo aquí, amigazo de mi amigo Guillermo Guerra, los tallarines, los talleres, las gallinas cordobesas, que tienen 45, mientras que en tercer lugar, ojo, quedó rezagado Huracán, que tiene 43, pero viene en alza Racing. Viene en alza Racing, que le está saliendo todo muy bien a nivel internacional y a nivel local. Quedó afuera ya Racing, con la derrota de ayer quedó afuera del torneo. ¿Quedó afuera? Sí, bueno, sí, no tiene chance. No. Bueno, pero ¿sabés? La última fecha va a haber un partidazo, partidazo, porque ¿quiénes se van a enfrentar? Vélez lo va a recibir en el Amalfitani al Globito de Parque de los Patricios, que le puede dar un dolor de cabeza, Que Huracán ya no pelea por nada, pero puede hacer daño. Hay un campeonato que pierde Huracán a manos de Vélez y bueno, sería la revancha de Huracán que Vélez pierda un campeonato. Así es. Así que está al rojo vivo y está lindo el campeonato. Me gusta la definición, Hay cierto suspenso. Bien, le vamos a mandar un saludo a Carolina Dupuy y también a Fernando Dunan, y nos vamos a ir con este bloque con muy buena música. Los Ilia Kuriaki y de Valderramas en este excelente tema que se llama Jennifer López del Estero. Y sí, después del tema le vamos a dar pista a nuestro invitado del día, César Villanona. Vamos con Jennifer López del Estero. Muy bien, con musiquita de bandoneón lo estamos recibiendo a nuestro invitado de lujo del día, nuestro amigo César Villanona, que ya lo veo en pantalla, conectado desde la República de El Salvador. ¿Cómo estás, César? ¿Me escuchás bien? A ver. ¿Estará tuneado? A ver, sí, me parece que... Todo bien. Ahí por tu está. invitación, sí. Ahora sí te escucho. Ok. ¿Cómo estás, César? Muy bien. Gracias por... Todo bien por aquí. Un gusto estar contigo en tu programa de nuevo. Bueno, sí, la verdad que para nosotros es un inmenso placer volvernos a encontrar contigo, porque no lo digo por quedar bien, sino pues, sos un tipo muy capacitado en tu especialidad, y que no dudo que nos vas a desasnar y poner en autos de varias cosas que acá se saben poco del Salvador. Yo un poco dije en la difusión que me llamaba la atención últimamente que a diferencia del año pasado, en que era un boom en todos los medios acá en la Argentina, con los resultados que había obtenido en la seguridad y sus proyectos de establecer prácticamente la república del Bitcoin y todo esto, y aparte, bueno, cierta pinta que tiene el hombre también, ¿no? Y cierta prestancia y carisma, me refiero al presidente Bukele, de repente últimamente se habla poco de él. Inclusive vino a Buenos Aires, invitado
por el líder mundial de la derecha, de la extrema derecha libertaria, que es Javier Milei. Vino a Buenos Aires, estuvo un fin de semana, pero perfil bajo. No, ¿viste? Dije, qué raro. Qué raro. ¿Qué está pasando con Bukele? ¿Qué está pasando con El Salvador? ¿Qué está pasando con la seguridad? ¿Qué está pasando con la economía? Mira, todos los temas que te tiré, todos así, como si fuera un ladrillo. Bueno, muy bien, mira, no sabía que el perfil había estado tan bajito, pero aquí las cosas están empeorando. La situación no va para bien. Bukele está en un segundo mandato que es inconstitucional, siempre hay que decirlo, porque la reelección continua está prohibida en la Constitución y ya sabemos cómo se hizo esto, imponiendo una sala de lo constitucional que hizo una interpretación amañada de la Constitución. Pero bueno, se reeligió y tomó posesión el 1 de junio. Y le prometió al país ese mismo día medicina amarga. Dijo, bueno, hemos mejorado la seguridad, el país ha cambiado en ese terreno, pero hay problemas económicos y sociales. Y frente a una cantidad de gente, no sabemos cuántas personas en la plaza, pero unas miles de personas, le pidió que juraran defender el programa que iba a aplicar de medicina amarga. Entonces hizo como a la gente aceptar ahí un juramento. Y bueno, lo otro que dijo es que la medicina amarga tenía que ver con un programa que Dios le iba a dictar. Todo eso está en su discurso, que tiene 4 páginas, muy sencillo. Lo que dijo en 4 páginas fue, hemos mejorado la seguridad, los gobiernos anteriores le prometieron y no lo hicieron, pero hay problemas, solo que esos problemas requieren una medicina amarga. Y defiendan la medicina porque el programa que yo voy a aplicar lo dicta Dios. Eso está escrito. Y se vistió como de zar, así como un monarca. Bien, utilizando los mecanismos ideológicos de control de la mente de una franja de la población de la que lo apoya. Bien, entonces la medicina amarga comenzó. Sí, hay una medicina amarga. Ya despidieron más de 300 personas del Ministerio de Cultura, cerraron toda la Casa de la Cultura. Se acaba de aprobar, de presentar un proyecto de presupuesto para el 2025, donde hay 11.000 despidos en el gobierno. Ya comenzaron los despidos, ya despidieron personas del Ministerio de Educación. Ha habido marcha contra los despidos de personal de salud, de educación y de otras organizaciones populares no vinculadas necesariamente a los temas de salud y educación. Entonces viene un tremendo recorte, porque las finanzas están colapsadas. El gobierno tiene una finanza pública en crisis y tiene ya un buen rato negociando con el Fondo Monetario un préstamo, a cambio de medidas de ajuste, que es lo que recomienda el fondo, de recorte de gasto y aumento de impuestos. Bukele no quiere subir impuestos y le dijo al fondo, yo voy a recortar gastos. Entonces en el país hay 16 ministerios y a 15 le van a recortar dinero. Hay uno que le aumenta, el Ministerio de Defensa. Es un poco paradójico. Sí, sí, claro. Que le reduzcan 155 millones al Ministerio de Salud, que es más de un 10%, y le reduzcan más de 100 millones al Ministerio de Educación y le aumenten 54 millones, 53 a las Fuerzas Armadas. Que le reduzcan 54 millones a 30 de los 31 hospitales, le recortan en total 54 millones y a la Fuerza Armada le aumentan 53. Pero viene el recorte en agricultura, más de 40% del presupuesto. Ya eso está caminando. Entonces, este año, en el segundo gobierno comenzaron estas medidas de despido, fundamentalmente despido, y eso se ha combinado con una situación mala en términos de encarecimiento de los bienes. Pues todo está caro en el país. Este es un fenómeno, además, incluso no solo de acá, sino que se generó una problemática de alza de precios del año 2021 y nosotros no somos ajenos a eso. Solo que este gobierno no ha tomado nada por evitar, reales para evitarlo. Y tenemos todo caro, servicios deteriorados de salud y de educación, aumento de las enfermedades prevenibles según los boletines epidemiológicos del Ministerio de Salud.
problemas con el agua potable, recortes constantes de agua, y no le aumentan el salario a nadie. En septiembre debieron subir el salario mínimo, pasaron los 3 años que establece el Código Laboral y no hay aumento, ni hay aumento de pensiones, que son los 2 ingresos de la mayoría de la gente. Pero la mayoría de la gente no es empresaria, sino que vive de sus salarios y sus pensiones. Y las remesas familiares no van bien, para colmo. Han crecido nada más 1.7%, cuando antes crecían 8, 10%. Ajá. Entonces se ve una caída del consumo de la gente en un contexto de alza de precios. Esa es más o menos la situación, digamos, social. Hay un empeoramiento de las condiciones de vida. De hecho, la pobreza ha crecido durante la gestión de Bukele, lo admiten las encuestas de hogares publicadas por el gobierno 3, no tenemos la del 24, pero en las 2 encuestas se ve que la pobreza aumentó del 22.8% de los hogares al 27.3%, es decir, 130.000 personas más en condición de pobreza. Esos son datos del Estado, ¿no? Sí, sí. No estoy hablando de la CEPAL, de fuentes internacionales, ni de investigaciones de universidades, no, lo que da la Oficina de Estadística y Censo, ahí tenemos las encuestas. Pero además eso se sabe. Y este año también está aumentando el desempleo, no solo por los recortes que está haciendo el gobierno, que ya comenzó y se van 11.000 más el año que viene, pero ya comenzaron los recortes, sino también porque el sector privado está despidiendo gente, sobre todo la industria exportadora de textil, ajá, maquila y no maquila, que siguen cayendo por segundo año las exportaciones, sobre todo a Estados Unidos. Las exportaciones cayeron el año pasado, vuelven a caer este año. El año pasado 10%, este año van a caer más o menos 3%. O sea, tasa negativa. Y hay despidos. Entonces, no hay empleo, todo caro, no mejoran los ingresos. Así llega Bukele y promete medicina amarga. Y también hay que añadir aquí, quisiera decir 2 cosas más, antes de no extenderme mucho. También hay un repunte de la lucha popular. Se siente más acciones. El día de la independencia hubo una gran marcha aquí contra el gobierno, 15 de septiembre, liderada por una serie de organizaciones, a pesar de que el día que Bukele tomó posesión, un día antes, apresaron a 11 dirigentes de un agrupamiento social llamado la Alianza por un Salvador en Paz. Todos los dirigentes que eran veteranos de guerra del FMLN, porque en ese movimiento hay desmovilizados del FMLN histórico y de la Fuerza Armada que tienen un instituto, o administran, mejor dicho, una asociación que se llama AMBG. Y lo metieron preso a todos, toda la dirección, incluyendo un miembro, un ex miembro de la comisión política del guerrillero. Está preso, que era parte de ese agrupamiento. Claro, él no es un militar, él es una persona desmovilizada, dirigente social. César, discúlpame. ¿Cuál fue el motivo por el cual los apresaron a estos dirigentes? Según el gobierno, estaban preparando explosivos para el día de la toma de posesión. Bukele toma posesión el 1 de junio y el 31 de mayo, en la madrugada, en la noche del 31 de mayo, 10, 11 de la noche, comienzan los apresamientos. Y a las 4 de la mañana del 1 de junio, del día de la toma de posesión, apresan a Atilio, que es el que mencionaba que ha sido más dirigente político, pero también está vinculado al movimiento popular. Lo acusaron de que estaban preparando atentados para que Bukele no pudiera tomar posesión. Entonces inventaron fotos de supuestos explosivos, supuestas grabaciones de audios, donde lo que decían esos audios era: todavía no tengo la tarima, que son audios que lo tomaron de cuando hay luchas sociales, marchas, se buscan tarima para poner en el centro de San Salvador, bocinas, etcétera. Claro. No era para atentar contra el gobierno, no tiene nada que ver. Aquí a nadie se le puede ocurrir eso. No estamos en ese ambiente. Aquí el que atenta contra la gente es el gobierno. Hay un montón de gente presa y persecución política, víctima del régimen de excepción. Entonces están presos, pero
ellos encabezaban un agrupamiento importante. Yo diría que el segundo en importancia, después del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, que creo que es la organización más poderosa del movimiento popular, la más grande, la diversa. Pero marchaban juntos, hacían acciones juntos. A pesar de eso, las manifestaciones que se han dado han sido muy buenas. El 15 de septiembre, en octubre, y ahora en noviembre hubo marcha en contra del presupuesto, tres grandes marchas en contra del presupuesto, que se va a aprobar ahora en este mes, que Bukele tiene mayoría en la Asamblea, sin duda se va a aprobar, y que genera toda esta problemática de desempleo y de recorte de los servicios sociales. Entonces, eso es un elemento que yo señalaría como positivo. Hay una crisis de oposición política partidaria que no se puede negar. Los partidos de oposición están silenciados, muy disminuidos en su caudal. El Frente Farabundo Martí ya no tiene ningún diputado, no tiene ninguna alcaldía. El partido que fue de la oligarquía lo desechó para apoyar a Bukele. Esto hay que decirlo, porque todos los gremios empresariales del país, sin excepción, apoyaron a Bukele y lo felicitaron por su victoria, los gremios de la oligarquía. Entonces ese partido, que era el histórico, está abandonado. Tiene un diputado, 2 diputados y tiene una alcaldesa. Nada más en el país. O sea, y hay otro partido que desapareció, medio centrista, de derecha, pero digamos, de derecha no extrema. Ese ni siquiera tiene representación. Y hay una diputada de un partido pequeño, que es la única opositora. De 60 diputados en el país, solo hay una de oposición. Upa, qué poco. Y esa es la realidad. Bukele tiene con su partido 54 de 60. Y con los partidos aliados llega a 57. Le dio 2 a uno y 1 a otro. Pero ya con el de él tiene el 90%, tiene el control completo. Sí. Y de las 44 alcaldías, entre su partido y sus aliados tienen 43. Esa es una realidad. Un control excesivo del Estado en unas elecciones bastante fraudulentas porque son inconstitucionales y donde modificaron reglas electorales cuando ya faltaba menos de un año para las elecciones, violando la ley. Bueno, modificaron la ley para poder hacer esos cambios. Cambiaron el sistema de residuos, eliminaron alcaldías donde perdían, la unificaron con alcaldías donde no perdían, etcétera. Hicieron sus trampas técnicas legales. Pero no hay duda también de que la oposición ha estado debilitada y de que Bukele no llegó desgastado a estas segundas elecciones, porque él mejoró el tema de la seguridad, no importa si es con un pacto con los grupos criminales, que él lo que aparenta, pero la gente experimenta mejoría, y él ha denigrado a la oposición, la ha desacreditado, y la oposición no se ha sabido defender y tiene mucho descrédito. Nosotros no podemos negar esa realidad, pero más o menos la mitad de la gente no votó en las elecciones. Y acá salió una encuesta donde el 41% de la población dice que no cree en ningún partido político, ni el de Bukele ni ningún otro. O sea que hubo una gran abstención en el último. Sí. Bien. Sí, el gobierno dice que la abstención fue de 48%. Y perdóname, ¿el voto es obligatorio allá o no? No, no es obligatorio. Ah, bien. Pero aquí aquí hubo un reconteo de la votación para diputaciones, se perdieron urnas, hubo una irregularidad. Y ellos rellenaron para bajar la abstención, no para ganar, porque la victoria la tenían. Pero Bukele no quería una victoria donde apareciera una abstención mayor que el voto. Claro. Que el voto, digamos, emitido, aunque fuera mayoritariamente de él. Y por eso se paralizó, se perdieron las urnas en la mañana del día siguiente de las elecciones, y pasaron 12 horas perdidas, hubo reconteo, hubo mucha irregularidad técnica. Bueno, pero se impuso. Entonces tenemos esa oposición debilitada política, partidaria, pero hay lucha social importante. Y el gobierno está utilizando 2 mecanismos para sostenerse. ¿Cuáles son? La represión que la utiliza a través del régimen de excepción, que lo siguen prolongando. El régimen de excepción significa que cuando yo termine esta entrevista contigo, si yo salgo a la calle, a mí me pueden capturar. Si alguien por ahí dijo que yo soy delincuente, y no tengo derecho a abogado, ni a 72 horas si no se comprueba nada. Y me pueden intervenir la correspondencia. Mira. Bien. Y entonces es un mecanismo de miedo. Miles de víctimas presas. Bukele admite que hay 15.000 presos inocentes. Bueno, dice él, ¿verdad?
Yo no sé, pero porque la opinión de él no es una fuente. Pero hay miles de víctimas inocentes, pueden ser más o pueden ser menos. Y dice que ha liberado 7. Hay más de 2.000 menores de edad presos. Entonces la gente sabe que hay un Estado que actúa, que puede apresar. Ayer llegaron a la casa de una periodista de una radio, aprovecho para denunciar esto, la Radio Bálsamo, que es una radio comunitaria que tiene una opinión objetiva de la realidad y es crítica. Y llegaron a la casa de la periodista y le llevaron computadora, le llevaron celular, le llevaron todos los dispositivos. Y no le han dicho al país cuál es el delito que ha cometido, ni se lo dijeron a ella. Entonces, todo esto, aquí hubo mucha denuncia. Amanecimos con este problema. Entonces están amenazando a las radios, los medios que no son sometidos al régimen. Ese es un mecanismo. Y el día de la independencia, el pueblo marchó, Bukele en la noche mostró a los militares. Pasó un video donde mostró 18.000 militares y ahora le sube 54 millones, 53 el presupuesto. Es decir, le está diciendo al pueblo, aquí hay problemas económicos, pero no proteste, Dios es el que me guía, y para el que no me crea, les recuerdo que aquí están los militares. Claro. Les recuerdo que aquí está el régimen de excepción. Son los dos mecanismos, ¿verdad?, que se utilizan en estos gobiernos para sostenerse. Pero cuando nosotros vemos que 41 de cada 100 salvadoreños y salvadoreñas no creen ni en el presidente ni en nadie, ni en el partido de gobierno ni en nadie, y hay otro sector que no está con el gobierno, aunque minoritario, vemos que las bases de sustentación del régimen no son tan poderosas como aparentan. Yo creo que lo que más le ayuda es la crisis de la oposición. Claro. Sí, seguro. Escúchame una cosa, César. Te propongo que escuchemos un poquito de música para volver a retomar luego esta interesante conversación que estamos manteniendo. Vamos a pasar un tema de un musicazo argentino que es el tipo más importante del rock argentino, que no sé si lo conocés, pero se llama Charly García, que es un... Por supuesto. Impresionante Charly, está muy mal de salud, bueno, tuvo algunos excesos en su vida personal, y eso la naturaleza te pasa factura, pero sigue siendo un gran referente del rock nacional. Y viene bien el título, porque el título de la canción se llama Bancate ese defecto. Así que lo escuchamos a Charly y después nos volvemos a encontrar para seguir profundizando un poco sobre este panorama que nos has pintado. Dale. Sí, muy bien. Bueno, señores, con ustedes al maestro Charly García. Bancate ese defecto. En Buenos Aires. Que no es poco. Bueno, el gran Charly García, un maestro realmente. Charly García, que en su momento supo enfrentar a la dictadura militar con ese tema paradigmático que se llama los dinosaurios, ¿no? Y que años después, en Democracia, cuando el señor Lopérfido, no sé si era secretario de Cultura o ministro de Cultura del gobierno o director del Colón del gobierno del PRO en la ciudad autónoma de Buenos Aires, creo que con Larreta, y en un reportaje negó que los desaparecidos en la Argentina fueran 30.000. Charly sacó una solicitada, le contestó a Lopérfido, haciéndolo quedar muy mal, y esto motivó realmente una reacción de opinión popular que lo llevó a la renuncia al cargo del señor Lopérfido, que además, bueno, un apellido muy fuerte, llamarse Lopérfido realmente, en fin, qué sé yo, huelga en los comentarios. Bueno, te cuento una cosa. Si te gusta el teatro y querés
ir al teatro, te cuento que el martes 10 de diciembre a las 22 horas y el miércoles 18 de diciembre a las 19:30 horas se va a dar la adaptación de la obra de Rafael Sprechelburg que se llama Acasuso. ¿Te acordás que hace unos años atrás en la localidad de Acasuso, provincia de Buenos Aires, hubo un asalto a un banco donde se fugaron con un túnel hacia el Uruguay en un gomón? Exactamente, el Banco Río. Bueno, se hizo una obra de teatro y entonces se va a dar esta obra en el Teatro Timbre 4, que queda en la calle México 3554 de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Te cuento que la entrada sale 7.500 pesos y para oyentes de nuestro programa se cobran 2 entradas 14.000 pesos. Luego a los oyentes les vamos a mandar el link para que los que tengan interés ingresen y compren la entrada y bueno, y pasen un momento cultural muy agradable. Bueno, y seguimos con nuestro amigazo César Villalona. ¿Cómo estás? ¿Te gustó Charly García? Sí. Sí, muy bueno. Bueno, Charly García es de los íconos de nuestra generación. Sí, señor. Un gran junto con otros argentinos como Fito Páez. Yo he sido también muy amante de la música de Alberto Cortés. Opa, sí. Fue para mí un referente importante. Sí, señor. Uno de los grandes cantautores. Y Víctor Heredia. Bueno, Argentina ha dado tantas lumbreras en todos los terrenos. Sí. Bueno, estamos hablando de el amigo Bukele. Bukele ha hecho en sus campañas mediáticas, digamos, se ha creado una imagen de honestidad, de un hombre que es incorruptible, esa relación extraña y mística que tiene con Dios. Curiosamente coincide un poco ahí con nuestro presidente libertario Javier Milei. Y su alocución a las fuerzas del cielo, ¿no? Y estas cosas, citando frases bíblicas, y tengo, me he informado de que últimamente Bukele, digamos, ha entrado un poco en contradicción, accediendo a determinados negocios, ubicando a su familia en esos negocios. ¿Cómo es esta historia? Bueno, mira, la familia Bukele, hasta donde yo conozco, yo participé en una investigación con otras 3 personas, que sacamos un documento en el año 2020. Tenía 12 empresas, 12 grandes empresas. Empresas de publicidad, Obermé, empresas vinculadas a la industria química farmacéutica, importaciones de motocicletas y de repuestos de vehículos, de insumos industriales, almacenes Norma, bueno, 12, no la voy a mencionar todas. Pero resulta que ahora apareció que su familia ha comprado más de 300 manzanas o hectáreas de café. Epa. Es una cantidad grande. Muy importante. Allá en El Salvador es muy importante. Sí, no sabíamos que eran cafetaleros. Pero nos acabamos de enterar hace unos meses. Mira. Y también caña. Y además, el propio Bukele ha promovido la venta de su café en el aeropuerto de San Salvador, del Salvador. Es decir, una persona que viaja, no sé si al llegar, yo no he visto la cafetería, pero él la ha promovido, pero una persona que salga del país, me imagino que en esa cafetería o en eso, no sé si es una cafetería o en cualquier lugar ahí, algún negocio puede comprar café de la finca de Bukele. Esto es corrupción, porque Bukele es el jefe de Estado. Claro. Aunque nosotros lo consideremos resultado surgido de un proceso electoral ilegal, pero es el jefe de Estado de hecho. Y el aeropuerto es una institución del Estado y ahí está vendiendo su café. Mira. Y también apareció
ahora que tienen en el centro. Ajá. Tenemos algún problema con la comunicación, como que se corta, a ver. Te escucho. Sí. O sea, a veces se corta un poco. Sí. Pero me ibas a decir algo. Yo te estaba comentando. No, dale. Seguí, pero retomá porque se cortó. Ok. Decía que en el aeropuerto están vendiendo café de la finca de Bukele. Ahí está. Y él es el jefe de Estado y el aeropuerto es una institución pública del Estado. Eso no debería, pero bueno. Y en el centro de San Salvador, el centro de aquí es bastante grande, pero han remodelado una parte, unas cuantas cuadras, 2 o 3 cuadras, donde hay calles nuevas, hay una biblioteca que inauguraron, etcétera. Han puesto luces, ahí han montado negocios. Y resulta que la familia Bukele también tiene ahí una cafetería. Y parece que tienen otro negocio. Eso lo admitió su hermano, Karim, a través de un Twitter. Karim Bukele, que es hermano de Nayib, y es mayor que él. Es como perdón, no, el mayor es Bukele, pero este es como el jefe de la familia, que dejó el papá, según se dice. Influye mucho en el gobierno. Está metido en ese negocio. Pero también hay algunos indicios, yo no lo puedo asegurar, de que anda metido en negocio de traer artistas al país. Hay una cooperativa de ahorro y crédito que quebró y han quedado muchísima gente sin dinero. Y hay indicios de que esa cooperativa le prestó a empresas que traen artistas, de que le prestó al partido Nuevas Ideas del gobierno para la campaña. Y ahora está la gente que no recupera el dinero, el gobierno no actúa y hay ya todo un movimiento que está marchando de gente afectada por la quiebra de esa cooperativa. El que presidía la cooperativa se fue del país de manera un poco extraña, salió del país, se fugó, evadió la justicia y un día, meses después, el jefe de la policía dijo que ya lo habían apresado en Panamá gracias al apoyo de la Interpol. Resulta que no estaba en Panamá y luego, como a las 2 semanas, dicen que estaba preso en Honduras y lo traen al país, pero cuando el helicóptero despega, creo que de la frontera, se cae y se muere el prófugo, pero también se murió el jefe de la policía que andaba en el operativo. Se murieron como 8 o 10 de la policía, incluyendo gente de inteligencia. No recuerdo la cantidad, pero una buena cantidad. Pero qué casualidad, ¿no? No se sabe qué hacía el jefe de la policía en un operativo para traer a un prófugo de la justicia de la frontera. Claro. Porque para eso se manda un comando. Claro. Y el jefe de inteligencia. Entonces, hay cosas muy raras del tema de la cooperativa. Esto es un ajuste de cuentas, no sabemos. Yo no puedo emitir una opinión concreta, pero es un poco raro. Y todo eso salpica, da la imagen como de un gobierno un poco de gángster, como que hay gangsterismo ahí. Hay como mafias, como un AMPA, unas mafias, un AMPA política ahí. También ha habido despidos de ministros en agricultura. Todos los años despiden uno. Había uno, el ministro de Agricultura, señalado por corrupto, incluso apareció en una lista de Estados Unidos. Lo hicieron viceministro, lo despidieron, pero no está perseguido. Hay muchos indicios de corrupción y algunos de esos indicios tienen que ver con que, por ejemplo, está operando, están haciendo compras directas, no por concurso. ¿A quiénes le adjudican las obras? No sabemos. Si yo pido una información en el Ministerio de Salud para que me den algún dato de a qué medicina le están comprando, a qué hospitales la medicina o a qué farmacia, porque yo quiero saber si es la de Cristiani, el expresidente, o la de la familia Bukele, claro. A mí me interesa saber, porque ellos tienen droguería. Entonces me dicen que esa información es reservada. Si me quejo ante el Instituto de Acceso a la Información Pública, eso está controlado por funcionarios impuestos por el régimen. Impusieron a una representante de un gremio periodístico, a un representante de 2 planchas, cuando el reglamento dice que eran 3, y despidieron a una representante del sector sindical que está fuera del país y la persiguieron. Entonces todo está controlado. Y la Asamblea Legislativa, este es un dato muy importante, el 1 de mayo del 2021 tomó posesión la Asamblea Legislativa
bajo de mayoría oficialista. Estoy hablando del doctor de la Asamblea. Le aprobó reservar los gastos por 7 años. Entonces, si yo quiero saber dónde viaja un diputado, es información reservada. Si quiero saber qué están haciendo con las compras, ¿cómo es posible que la Asamblea Legislativa tenga información reservada? Cuando la ley de acceso a la información pública establece como reservada información relacionada con la seguridad del Estado. Yo, por ejemplo, participé en el Consejo Nacional de Salario Mínimo. Yo integré, es una tripartita. Se reúne cada semana. Pero está escrita al Ministerio del Trabajo. Y nosotros declaramos que toda la información era pública. ¿Qué información reservada puede tener la Asamblea? Claro. El Ministerio de Salud. Yo se lo puedo aceptar a la Fuerza Armada, que tenga alguna información, porque tiene que ver con asuntos de inteligencia y la seguridad. Bueno, ni siquiera la seguridad del Estado, pero es un cuerpo que está para defender la soberanía del país. Claro. Pero no la Asamblea. Eso quiere decir que algo están encubriendo. Lo otro es que salió una información, fue pública, la sacó el periódico El Faro y otros medios, que por cierto el periódico El Faro se fue del país. Sí. Se tuvo que ir a Costa Rica porque están perseguidos los periodistas. Un medio digital muy visto en el país, de los pioneros, que diputados del partido de gobierno recibieron crédito del banco hipotecario, un banco del Estado, para comprar viviendas de lujo y carros de lujo. Crédito de $500,000, de $400,000, de $300,000. Eso es una barbaridad en este país. Claro. ¿Por qué no lo pidieron? Un diputado no le pidió un crédito a un banco privado, porque le va a poner condiciones, a lo mejor no califica para comprar una vivienda o un apartamento de $500,000, o le pone plazo de pago duros, corto, tasa de interés alta, le exige garantías, fiadores. No, agarraron la banca pública para agarrar otros créditos. Eso es público, salió toda la información. Salir otra información de los salarios en el sector público y privado. Claro. De un grupo que hackeó y está comprobada. Gente que trabaja en el sector privado me ha dicho mi nombre. Sacaron la lista. El Instituto Salvadoreño del Seguro Social tenía más de un año que no nos daba los datos de empleo formales. Y esta gente la sacaron y circuló una lista. Ahí aparece el presidente del Banco Central con un salario de $41,000. Un muchacho joven que yo no le veo ninguna formación, y en un banco central, en un país dolarizado que no tiene ni funciones más que llevar la contabilidad, las estadísticas económicas, manejar una reserva de liquidez. Ahí el salario no llega a $7,000 y él tiene $41,000. ¿Será que lo cobra? Opa. ¿O será que le pasa una parte de esos $41,000, se queda con 5 y pasa otra parte a alguien? Me multiplica 35,000 por 12 meses y 5 años, eso da millones de dólares. Y no lo ha desmentido el gobierno, no lo ha desmentido él, fue un escándalo público. Mira. Solo que los medios de la oligarquía aquí, los medios de comunicación de ellos, los medios televisivos, que son los que más se ven todavía, según los estudios, más que las redes sociales, las radios, o sea, la opinión, los instrumentos que domina la gran empresa no son hostiles al gobierno, entonces no dicen nada. Claro. Y esto circula, pero tiene muchas limitaciones, porque aquí la oposición a nivel de medios, o los que son críticos, para llamarle de mejor manera, son las radios comunitarias, uno que otro periódico digital, las redes sociales, todo está controlado, está al servicio del régimen. Entonces, que por cierto, el gasto de propaganda lo aumentan en un 43%, mientras reducen el gasto de 43% y le quitan a las de prensa. Es decir, lo de propaganda y gasto. Entonces, sí, aquí tenemos un gobierno que tiene muchos indicios de corrupción por todo lo que estoy diciendo. Y lo otro que la gente pregunta, a mí me preguntan, por ejemplo, ¿cómo es posible que la deuda pública, que estaba en 19.240 millones, de 30 años, que creció 600 millones por gobierno, 30 años, cuando llega Bukele, es una deuda manejable, 60% del PIB, 63% más o menos, hoy haya crecido en 12.000 millones en 5 años y 3 meses,
Estoy dando el dato de octubre. Y al mismo tiempo haya crecido la pobreza. ¿Cuál es la pregunta? ¿En qué se ha invertido el dinero? Porque la deuda pública, y este es el dato del gobierno, que no lo puede ocultar porque somos parte de un sistema de estadística, somos parte del Fondo Monetario, del Banco Mundial, y no me puede negar el dato de la deuda pública. Entonces ahí está en el Banco Central. Y la vemos, 19.240 millones, y hoy ya se está acercando a los 32.000 millones, 32.000 y pico, largo. Entonces son 12.000 millones. No, lo que fueron 19.000 en 30 años, él lo aumentó en 12.000 en 5 años y 3 meses. Y los indicadores sociales no mejoran, sino que tenemos desempleo, más pobreza admitida por el gobierno. ¿Será que hay corrupción? A mí las cuentas no me dan. ¿En qué se ha invertido ese dinero? Una parte se ha ido en pagar deuda. Y yo veo donde hay aumento, han duplicado el gasto de la Fuerza Armada, pero es un gasto de 260 millones, con perdón, va a superar los 300. Ya. No me llega a 12.000 millones todo el cálculo que yo hago, y a mí me sobran 3.000. En mi análisis como economista, yo digo, aquí hay 3.000 millones que no tienen explicación. Puede ser corrupción pública o no, yo no lo puedo probar, pero eso de estar ocultando información, controlando las instituciones, que tienen que ver con velar con la transparencia, entre otras cosas, no aplicando las leyes relacionadas con la compra pública, la ley, lo que quiere decir es que aquí se está fortaleciendo posiblemente el clan empresarial familiar y sus aliados de la oligarquía y otros que no son oligarcas. Aquí se está concentrando el ingreso, y puedo dar una variable de concentración. Rápidamente para cerrar esta parte. Sí. El Producto Interno Bruto de un país, que aquí son 34.000 millones de dólares. Es muy chiquito el país, la economía. Se divide esos 34.000 millones, una parte la capta el Estado a través de los impuestos, otras son los salarios de la gente y otra es la ganancia de las empresas. Bien, la ganancia de las empresas era el 38% del PIB y los salarios eran el 38%. Cuando el frente se fue, estaban igual. La ganancia, hay una cantidad de empresarios detrás del salario de millones de gente, pero estaban parejos. El frente subió los salarios y el peso de la ganancia pasó de 40 a 38 y los salarios llegaron a 38. Hoy el peso de la ganancia está en 40, pasó de 38 a 40 y los salarios cayeron a 36. ¿Qué quiere decir eso? Que en el reparto del pastel el salario ha perdido, le están dando menos dentro del pastel, una parte menor, y la ganancia tiene una parte mayor. Y detrás de esa ganancia hay un grupo pequeño. Se está concentrando la riqueza. Claro. Y en esto tiene que ver un problema de distribución, de control salarial, de inflación, pero también de corrupción pública. Posiblemente de corrupción pública y privada. Mirá vos, decime, y frente a todo este contexto y estos indicios o evidencias, ¿no hay un fiscal dentro de la justicia que pida algún dato, que impulse alguna investigación en base, no sé, a alguna información periodística o algún trascendido que llega del exterior o algo así? ¿No hay nadie que pueda tratar de llevar un poco de claridad sobre estas cuestiones? La fiscalía está controlada por el régimen. Entre el año 2019, cuando Bukele asumió la presidencia, y 31 de mayo del 21, primero que respondía a los intereses del Partido Arena y del gobierno de Estados Unidos. Ese fiscal estaba investigando 17 casos de corrupción en el gobierno de Bukele, y también había una CICIES, que era una comisión que mandó la OEA a pedido de Bukele para investigar supuestamente la corrupción de los gobiernos anteriores. Sí. Bien, entonces él tenía la CICIES para perseguir a la oposición y tenía el fiscal que no era de él. Y el fiscal está investigando la corrupción. Que por cierto, ese fiscal también estaba investigando el pacto con la pandilla. Y esa información la sacó el periódico El Faro.
¿Qué sucede? Que el 1 de mayo del 2021, la nueva Asamblea Legislativa destituye a ese fiscal el día de la toma de posesión, el 1 de mayo. Nosotros andábamos marchando el 1 de mayo, regresamos a la casa y resulta que la Asamblea, con más de 2/3 de Bukele, destituye al fiscal. ¿De qué lo acusaron? Yo ni me acuerdo, pero ese fiscal no cayó preso ni está perseguido. No cometió ningún ilícito. Para despedir un fiscal había que demostrar algún ilícito, abrirle un antejuicio, quitarle el fuero, y luego para elegir al otro había que recibir listas, currículum, hacer entrevistas. Eso se lleva un proceso. No, el 1 de mayo destituyeron al fiscal y 1 hora después entró un abogado que lo juramentaron como fiscal. Eso es ilegal. Y ese mismo día destituyeron a los 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y eligieron 5 y con el mismo procedimiento. Ninguno está preso, ninguno está demostrado que haya cometido ilícito. Con el control del fiscal, poniendo un fiscal nuevo, este fiscal que tomó la posesión en 2021 y que sigue siendo el actual, porque ahora hay que elegir otro en diciembre, falta poco, a lo mejor lo eligen. Ese fiscal detuvo la investigación de los casos de corrupción que traía el anterior y comenzó a perseguir a la oposición política. Ahí es donde comienzan a caer presos exministros, viceministros, ministras de los gobiernos del FMLN, alcaldes. Aquí hay como 80 personas, entre dirigentes políticos del Frente y funcionarios que están fuera del país, incluyendo el presidente Salvador Serén, que está viviendo en Nicaragua. Claro. Porque le levantan un expediente a cualquiera. Claro. Acaban de perder un caso con el ministro de Seguridad del gobierno de Serén. Se demostró que no tenía ninguna culpabilidad y le obligaron a pagar un dinero. Lo habían acusado de todo, de narcotráfico, de qué no lo acusaron. Entonces, este fiscal está levantando el expediente a la oposición, esa es su tarea. Y también modificaron la ley de carrera judicial con una propuesta que llegó de la oficina de la presidencia. Eso es ilegal porque tenía que llegar el órgano judicial, para que los jueces de más de 60 años renunciaran por viejos y viejas. Claro. Y elegir jueces nuevos al servicio de Bukele. De manera que persiguen a alguien y cae en manos de un juez, que ellos son en manos de un juez bukelista. Todo está controlado. Y por cierto, esa CICIES investigó, creo que fueron 8 casos de corrupción del gobierno de Bukele, y Bukele la despidió a la comisión, la echó. Almagro no dijo nada. Como Almagro era cómplice, le echó a la comisión y porque no le gustó que comenzaran por su gobierno. Entonces, así quedó. No pasó nada con la CICIES. Entonces no hay posibilidades. Este allanamiento de que yo hablaba ayer, eso viene de la Fiscalía, que le dicen a la Policía Nacional Civil y ahí van a meterse. Pero ninguno de los funcionarios que aparecieron en la lista que mandó Estados Unidos, que son como 10, están perseguidos por este gobierno. Y yo no estoy diciendo que la lista de Estados Unidos tiene que ser verídica, pero resulta que coincide lo que dice con lo que el pueblo también dice. Claro. Y el ministro de Agricultura, y también apareció. Primero lo sacó, lo sacaron los medios nuestros, y luego llegó una lista. Estados Unidos medio presiona a Bukele para que haga modificaciones, para que se ajuste un poco al marco legal, para que no le genere problemas. Ellos tienen ahí algunas tensiones para guardar las apariencias legales, pero Estados Unidos lo respalda. Claro. Este es su régimen. Claro. Lo apoyó y lo conoce como presidente. Claro. César, lamentablemente se nos acabó el tiempo, tenemos que entregar estudio, pero creo que nos diste un detallado informe sobre la situación en El Salvador, que lamentablemente es la situación que se replica en gran parte de nuestros países que forman nuestro continente, ¿verdad? Yo te quería agradecer realmente por tu colaboración, por la disponibilidad de tu tiempo y la claridad expositiva que has tenido, y desde ya me comprometo a hacerte llegar el video del programa durante el fin de semana, para que lo redifundas y lo distribuyas allá entre tus contactos.
Y bueno, confirmarte una vez más nuestra amistad y nosotros recibimos la información que nos mandás, que es mucha, la verdad. Y la redifundimos acá en el extremo sur del continente. Así que, bueno, te mando un muy fuerte abrazo. Y bueno, y no hay que bajar los brazos en pos de la verdad y de seguir luchando para tratar de construir una alternativa para nuestros hermanos salvadoreños. Sí, bueno, el agradecimiento es mío, Martín. Gracias por darme la oportunidad de dar estas ideas en tu programa y un saludo a toda la audiencia de tu programa que sé que es muy visto. Bueno, a nivel internacional. Bueno, muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo y bueno, y aprovecho para desearte unas muy felices fiestas de fin de año, la Navidad. Esperemos que el año nuevo venga con nuevas energías y sea mucho mejor que que estamos despidiendo. Te mando un fuertísimo abrazo y como siempre estamos en contacto. Igual para ti y tu familia. Muchas gracias. Gracias, César. Bueno, muchachos, nos tenemos que ir. Fue César Villanueva, destacado economista salvadoreño, que nos ha pintado un panorama de lo que está sucediendo en esta hermana nación centroamericana. Nosotros nos vemos el jueves que viene. Vamos a estar charlando con un historiador argentino, sobre todo este tema de la batalla cultural y de lo que está sucediendo en los cambios en el mundo que nos tienen tan preocupados. Así que a pasarla bien este fin de semana. Mi nombre es Martín Álvarez Pereira. Esto se llama Anochece en Buenos Aires, que no es poco, para que la radio comunique y la memoria sea un ejercicio. Nos vemos el jueves que viene. Chau.